Vamos a ver ahora cómo se calcula el área de otro sólido diferente a la pirámide que se llama prisma. ¿Qué es un prisma? Es una figura similar a esto. La base puede ser un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, lo que sea. La diferencia entre el prisma, por ejemplo, y la pirámide, que habíamos visto anteriormente, es que en la pirámide todos los vértices van hacia un solo punto, en la parte superior de la figura. Acá, en realidad lo que uno va a tener en la parte superior va a ser algo idéntico a la base. Es decir, es como una proyección de la base, o la base es una proyección de la figura que va a aparecer arriba. Los vértices de ambas figuras, ambas bases que siempre van a ser iguales, van a estar unidos por estas líneas. Esa línea es lo que uno llama altura del prisma. ¿Y por qué? Porque es la línea totalmente paralela o vertical que une la parte inferior con la parte superior. Al ser totalmente paralelas, ellas funcionan paralelas entre sí y perpendiculares a la base y a la tapa, llamémoslo así. Al ser perpendiculares, ellos funcionan como altura y siempre van a ser así, siempre se van a formar aquí ángulos rectos, que es un dato que en realidad no es tan... En todas las esquinas se va a formar un ángulo recto, sin embargo no es un dato tan relevante en este caso. Habíamos visto anteriormente que en una pirámide, a la hora de calcular el área, lo que yo recomendaba era dibujar la figura abierta, es decir, hacer la base y hacer las caras laterales como acostadas, como en un solo plano. Aquí las caras laterales siempre van a ser rectángulos, no van a ser triángulos como en el caso de la pirámide, sino rectángulos. Esto vuelve la figura un poco más sencilla incluso, porque resulta que la altura del prisma también va a coincidir con los lados de esos rectángulos. ¿Cuáles lados? El que no esté paralelo a la base, básicamente, o digamos al lado de la base que está unido a él, porque este lado, por ejemplo, de la base es paralelo a él. Es decir, esto no funciona como altura, sino que la altura es lo que es perpendicular a ese lado que está unido mediante un punto a él. Esa sería la altura. Es una explicación tal vez un poco, no sé, como redundante o dando un poco de vueltas, sin embargo, porque es más fácil de entender que simplemente uno lo puede entender mucho visualmente. La altura siempre va a ser lo que está vertical a la hora de dibujarlo. Acostado, la altura va a ser lo que está como saliendo, por así decirlo, de la base. Acá sí hay que tener un cuidado, algo importante, y es que vean que la base yo dije que aparecía como dos veces, que estaba como la parte de abajo y la base superior, que viene siendo como la tapa de un prisma. Un prisma en realidad es como una caja, por eso es una figura como más natural, o un poco más natural para uno, un poco más conocida, menos extraña. Para tener ese cuidado, lo que siempre yo hago es dibujar la base, los lados laterales unidos a la base y por aparte dibujo la tapa, que en realidad es la misma figura que la base, siempre van a ser la misma figura. Esto no va a cambiar. ¿Qué va a generar esto? Que el área total del prisma va a ser el área lateral, que es el área de los rectángulos unidos a la base, más dos veces el área de la base. Dos veces porque esa figura se va a repetir en la tapa superior y la tapa inferior, base superior y base inferior. Vamos a ver ahora en un ejemplo cómo aplicaría esto a la hora de calcular áreas. Aquí dice un ejemplo muy básico, bastante sencillo y muy similar a la mayoría que uno se puede encontrar en el examen de noveno del MEP en cuanto a al cálculo de áreas de prismas. Dice, calcula el área total de un prisma cuya base es un cuadrado de lado 3 y su altura mide 7. Aquí yo ya hice la figura abierta. Uno siempre se puede basar en esa figura cuando la base, eso sí, sea un cuadrado o un rectángulo. En realidad no va a variar mucho. Algo importante es que la altura siempre va a ser la misma. O sea, no es que no puede tener diferentes alturas. Estos lados todos tienen que medir igual. Eso siempre va a pasar en el prisma. Porque la base y la tapa superior, o la base inferior y base superior, son paralelas por definición. Entonces uno siempre se puede asegurar
de que todas las alturas van a medir igual. Aquí dice, calcule el área total de un... Bueno, ya lo había leído, perdón. Lo que voy a hacer es poner estos datos en esa figura. Dice que la base es un cuadrado al lado 3. Eso quiere decir que el cuadrado que está abajo, todos los lados miden 3. Igual pasa con la base que dibujé por aparte, porque recordemos que siempre tiene que aparecer dos veces. Luego dice, la altura mide 7. ¿Ese 7 dónde iría? En estas líneas que van como saliendo, dicho de cierta forma, del prisma. Puedo ponerlo, voy a ponérselo a todos los lados en lo que corresponde. No hace falta tomarlos en cuenta todos los 7. Con que uno ponga uno, es más que suficiente a la hora de ya hacer cálculos de áreas. ¿Por qué? Porque aquí lo que van a aparecer son rectángulos nada más. Recordemos que el área del rectángulo es base por altura. Entonces, todos los lados, en este caso, vean que todas las caras laterales, los rectángulos que están acostados alrededor de la base, van a ser iguales porque todos van a tener medida ancho 3, largo 7, ancho 3, largo 7, ancho 3, largo 7, ancho 3, largo 7. O dicho de otra forma, base y altura siempre van a tener esos dos números, 3 y 7. Entonces, al repetirse 4 veces, para calcular, por ejemplo, el área lateral, voy a ponerlo así, para calcular el área lateral, vamos a calcular el área de uno de esos rectángulos, que es 3 por 7, 3 por 7 nada más, base por altura, se va a hacer la del triángulo. 3 por 7 es 21. Ese es el área de uno de ellos, base por altura. Ahora, aparecen 4 iguales, entonces el área lateral sería 4 por eso que acabamos de calcular. Voy a ponerlo así. 4 por 21. 21, que es la medida del área de alguno de esos rectángulos. Al haber 4 iguales, repito, y lo tengo que multiplicar por 4. 4 por 21 serían 4 por 20, 80. Y 4 por 3, 4 por 1, 4. Entonces serían 84. Ahora, para el área de la base, que tenemos que la base es un cuadrado o un rectángulo, para nosotros funciona exactamente igual. El área del rectángulo es esta, base por altura, solo que la base y la altura miden igual. De hecho, por eso no le dicen que el área del cuadrado es lado por lado o lado a lado, porque en realidad es la misma fórmula del área del rectángulo, solo que la base y la altura miden lo mismo. 3 por 3 es 9. Vean que para el área total tengo que poner el área lateral, que es 84, más 2 veces el área de la base. El área de la base en este caso es 9. Hubiera podido multiplicarlo antes, eso no va a cambiar en nada. Entonces el área total va a ser 84, que es el área de todos los rectángulos, de los 4 juntos, más 2 por 9, que es el área de las dos bases. Ambas tienen la misma área, que va a ser 9. 2 por 9 es 18. Entonces eso sería 84 más 18. 84 más 18 sería 104. No, 104 no. ¿Qué me pasa? Serían 102. Bueno. Y ustedes entienden el 2. Entonces, para calcular el área, de prismas,
En realidad lo que vamos a usar siempre es el área del rectángulo. Tratar de dibujar el prisma abierto y calcular el área de los rectángulos que estén ahí. Todas las figuras obviamente hay que analizarlas diferentes. Por ejemplo, si la base fuera un rectángulo, tal vez no todos los áreas laterales serían iguales, porque habrían dos números diferentes o dos medidas diferentes en la base. Pero eso es algo que uno tiene que analizar más en el momento. Es como muy lógico también, o sea, no es nada complicado. A veces uno ve como hay dos que son iguales y hay otros dos que son iguales. Entonces para estos dos calculo uno y lo multiplico por dos, para estos dos calculo uno y lo multiplico por dos, etc. En el caso de que fuera un rectángulo. O si es un triángulo, la base, habría que tener en cuenta que la figura sería algo así. La base es un triángulo, pero las caras laterales siempre van a ser rectángulos, por ejemplo. Sin embargo, como el recorrido lógico o el procedimiento, el algoritmo que vamos a buscar siempre va a ser el mismo. Hacer la figura abierta, analizarla un poco, simplemente calcular el área de las figuras y las que se repitan, multiplicarlo por el número de veces que se repitan estas. Es algo en realidad relativamente sencillo y es incluso más sencillo que el cálculo de áreas de pirámides.